Hola y bienvenidos al canal nuevamente. Vamos a aprovechar este problema para explicar el fenómeno de interferencia de ondas. Dice así: en el punto P se superponen los movimientos ondulatorios procedentes de dos focos coherentes A y B. Es decir, el foco A está emitiendo una onda, ¿no?, que la podíamos representar de alguna forma así, ¿verdad? Y que llegará al punto P, y del punto B también se está emitiendo otra onda. El hecho de que sean coherentes significa que la frecuencia es exactamente la misma. Otra cosa que debería decirnos es que son sincrónicas esas ondas y que mantienen una diferencia de fase cero, es decir, al mismo tiempo ambos focos comienzan a emitir esas ondas que llegarán al punto P. Entonces nos dan la distancia. La distancia AP es 35 metros, vamos a ponerla por aquí, 35 metros, y la distancia BP es 20 metros. La velocidad de propagación de ambos movimientos es de 900 metros por segundo y su frecuencia, 150 Hz. En el punto P, la amplitud del movimiento ondulatorio que procede de A y la que procede de B es de 0,4, es decir, que la amplitud de cada onda es de 0,4 metros y se pide la función del movimiento que se produce en el punto P. Hay una forma matemática para resolver esto y hay una forma más intuitiva que a mí me gusta mucho más. Pero primero vamos a resolverlo aplicando esta formulita de trigonometría que nos la tenemos que aprender de memoria. Tampoco es que sea tan difícil aprendernos esa formulita. Pero vamos a ver por qué tenemos que aplicar esto. Las ondas que salen del foco A tendrán una elongación en cualquier punto que vendrá dada por esta función. Tendremos una amplitud por el seno de omega t menos k por r, donde r viene a ser esta distancia que voy a dibujar ahora. R es esta distancia, o sea, la que existe entre el punto A y el punto P. Eso sería R. Y luego, las ondas que salen del punto B tendrán una elongación que viene dada por A por seno de omega t menos k por R', donde R' será esta distancia. Esto será R'. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos saber la amplitud y la función del movimiento resultante para el punto P, simplemente tenemos que sumar estas funciones senoidales o sinusoidales, pero en virtud de un principio fundamental, que es el principio de superposición. Ese principio establece que la amplitud resultante en el punto P es la suma vectorial de las amplitudes provocadas por cada onda. Y en definitiva, que el movimiento resultante del punto P puede suponerse como la suma de los movimientos del punto P provocados por cada foco independientemente. Eso es sumamente importante, si no, no podríamos hacer lo que vamos a hacer ahora, que es escribir que la amplitud en el punto P será una función que será la suma de la amplitud provocada en el punto P por las ondas que salen del foco A más la provocada por las que salen del foco P. Y por tanto, lo que nos quedará será A por seno de omega por t menos k por r más A por seno de omega t menos k por r'. El signo de menos lo podríamos haber sustituido por un signo de más, porque esto es una onda en el espacio y no se nos especifica ninguna dirección. Normalmente decimos que cuando una onda avanza en la dirección del eje X utilizamos signo menos, y si avanza en sentido contrario del eje X usamos signo de más, pero en este caso, como es en una onda que está en el espacio, en forma indiferente podemos usar o menos o más.
Lo que importa es que ambas ondas avanzan en esa dirección, en ese sentido, por lo tanto ponemos signo de menos para ambas. Muy bien, lo que podemos hacer ahora es sacar factor común, la amplitud, entonces nos quedará A por el seno de omega t menos K por R más el seno de omega t menos K por R'. Y vamos a poner aquí un corchete porque la A multiplica todo. Entonces, vamos a identificar esto que tenemos aquí con la formulita esta, que se puede demostrar, por supuesto, que se ve en trigonometría. A viene a ser todo este término que tenemos aquí. Esto vendría a ser, perdón, A sería solamente lo que está aquí dentro, ¿no? Esto sería A y esto sería B. Entonces, aplicando directamente la suma que aparece aquí, esto nos quedará dos por A, que está aquí delante, por el seno de omega t menos KR más omega t menos KR', o sea, A más B, y luego por coseno de A menos B, que nos queda esto. Bien, nosotros podemos ver que podemos hacer una simplificación aquí. Omega t con menos omega t se nos va. Entonces, reordenando esta ecuación y poniendo el coseno aquí delante, eso nos quedará, quedándonos finalmente esta expresión. Esto es muy importante. Notemos una cosa, que la función de onda viene descrita por una constante que es la amplitud multiplicada por la función seno. En este caso vemos que la función seno de este ángulo está multiplicada por todo este factor, pues este factor es el que determina la amplitud de la onda en el punto P. Entonces vamos a trabajar primeramente con este factor que aparece aquí, que es el coseno de K por R' menos R sobre 2. Entonces, trabajando con este factor, vamos a calcular primero K, que es el número de onda, que sabemos que se define como 2pi sobre lambda. Pero lambda no lo tenemos. Por tanto, si queremos calcular lambda, tenemos que utilizar el concepto de que la velocidad de propagación es lambda, la longitud de onda, por la frecuencia. Por lo tanto, lambda nos va a quedar como la velocidad de propagación dividido entre la frecuencia. Entonces, lambda nos dará la velocidad de propagación, nos la dan en metros por segundo en el Sistema Internacional de Unidades. Y la frecuencia nos dice que es 150 Hz. Eso nos da un valor de lambda de 6 metros. Por lo tanto, ahora nos estará quedando coseno de K es 2pi sobre lambda, como dijimos, y si sustituimos lambda por 6, nos queda 2 sobre 6, que nos da 1/3, o sea que nos queda pi sobre 3 por 2, que está ahí debajo, y R' menos R nos da 35 menos 20, que es 15. Entonces, esto nos daría igual al coseno de 15 pi sobre 6, y esto simplificando nos va a quedar 3 por 5, 15, y 3 por 2, 6. Hallamos el coseno de 5 pi sobre 2 y nos da 0. Lo cual nos está indicando lo siguiente. Si este término nos da 0, 0 por 2 por A nos va a dar 0. Es decir, que la amplitud en el punto P será 0. Y 0 por seno de lo que sea también me va a dar 0. Es decir, que la elongación en este punto siempre será 0. Conclusión, este punto no estará oscilando jamás, y se dice que en ese punto se ha producido una interferencia destructiva. Y el punto P
pertenece a una línea nodal y entonces el punto P será un nodo. ¿Qué son las líneas nodales? Las líneas nodales son aquellas líneas que se forman uniendo todos los puntos que no vibran porque en ellos ocurre interferencia destructiva. ¿Pero qué significa una interferencia destructiva? Significa que en este punto, a este punto está llegando simultáneamente, por ejemplo, una cresta de la onda que parte del foco B con un valle de la onda que parte, por ejemplo, del punto A. Entonces, si superponemos una cresta y un valle, eso nos va a dar una amplitud cero. Entonces, voy a pasar a explicar ahora por el método que me gusta más, que es el método intuitivo. Vean una cosa, que no ha sido necesario ni calcular omega, ni hacer operaciones aquí. Simplemente estudiando este factor que es determinante, yo puedo ganar mucho tiempo, porque si me da una interferencia destructiva, el problema ya está terminado. Mi respuesta es que la amplitud del punto P es cero en todo momento. Vamos a hacer ahora una explicación más sencilla de este problema, digamos más intuitiva. Para eso vamos a considerar un foco que emite una onda y un punto P al cual estarán llegando esas ondas. El foco evidentemente va a transmitir ondas que podríamos decir que son esféricas y van a llegar a todo punto del espacio, pero en particular me va a interesar esta dirección donde se encuentra el punto P a una distancia r sub P de este foco. Cuando la onda alcance al punto P, el punto P se pondrá a oscilar con un movimiento armónico simple entre dos posiciones. Una posición determinada por la máxima elongación y, es decir, la amplitud, que sería todo esto, y un punto inferior donde tendremos una amplitud, una elongación que será igual a menos la amplitud. Aquí he dibujado el eje R, este eje, y he situado al punto P. Imaginemos que este punto entonces está oscilando con un movimiento armónico simple. La función de la onda, que describe lo que le sucede al punto P, es esta función. Veamos que aquí el número de onda K, que es una constante, está multiplicada por otra constante que es la distancia RP. Es decir, que esta función para el punto P solamente depende ¿de quién? De la variable tiempo. Es una función del tiempo. ¿Y esto qué es? Esta es la función de un movimiento armónico simple. Entonces, vamos a emplear este artificio que es muy útil cuando trabajamos con magnitudes fasoriales, como son las ondas y como es también la corriente alterna. Vamos a suponer que en determinado instante t, el punto que está vibrando se encuentra en esta posición. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar una proyección hasta aquí, hasta este punto, y vamos a tener en cuenta esta circunferencia que tiene como radio, como vemos, la amplitud. Es decir, yo voy a dibujar el radio, que sería este, y ese radio coincide ¿con quién? Coincide con la amplitud. Y vamos a imaginar lo siguiente, que mientras este objeto, este punto este punto material, describe esta oscilación en una sola dirección, el punto va describiendo un movimiento circular uniforme, de manera tal que la velocidad angular omega con la que gira este punto va a ser igual a la frecuencia angular o pulsación con la cual este punto está oscilando. De manera tal que si hacemos esto, cada vez que yo proyecte el punto en cuestión sobre la circunferencia, me va a determinar que el radiovector amplitud o fasor estará señalando la posición de ese punto. Por ejemplo, cuando el punto se encuentre ahí arriba, el radiovector o fasor estará ubicado ahí arriba. Si la punta de flecha yo la proyecto sobre el eje
del I sobre el eje de la elongación me va a indicar cuál es justamente eso, la elongación del punto. Por ejemplo, el punto ha llegado aquí arriba, ahora está viajando hacia abajo y pasa por este punto nuevamente. Entonces, ¿dónde estará? Estará aquí, se encontrará aquí, y ese vectorcito giratorio se encontrará en ese punto. Bien, entonces, recordemos, esto es algo artificial que nosotros estamos utilizando para describir el movimiento de este punto. Cuando el punto pase por la posición de equilibrio, evidentemente, y viajando hacia abajo, el punto se encontrará aquí y el radio vector se encontrará ahí, ¿verdad? Bueno, y por último, por ejemplo, cuando se encuentre aquí debajo, el radio vector giratorio se encontrará aquí. Bien, vamos a considerar ahora esta situación cuando el punto se encuentra aquí. Esta será la elongación, esta distancia. Todo esto será que la elongación I, vamos a borrar la amplitud, vamos a colocarla aquí, y si hacemos este trazado aquí, esto será la amplitud I. Aquí nos queda un angulito que le voy a llamar alfa, exigiéndole a alfa que sea ese angulito. Entonces veamos una cosa, si nosotros hacemos seno de alfa es igual a ¿qué? A cateto opuesto que sí sobre la amplitud. Y por tanto, si despejamos I, me queda A por seno de alfa. Y como alfa es omega t menos K por R sub P, entonces al final de ahí me queda que I sub P en función del tiempo es A por seno de omega t menos K por R sub P. Bien, entonces esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos un punto, podemos considerar la representación fasorial para ver cuál es la elongación que tiene ese punto en determinado instante de tiempo. Pensemos ahora que en el punto P se van a superponer las ondas que salen de este foco con las que salen de este foco. Vamos a suponer que esos focos son coherentes, es decir, que tienen la misma frecuencia y que son sincrónicos, es decir, que comienzan a oscilar al mismo tiempo. Entonces, pensemos una cosa, hagamos una representación. Del foco B están saliendo ondas que en algún momento van a llegar al punto P y del foco A lo mismo. Entonces, las ondas que salen del punto B, cuando llegan al punto P, yo podré representarlas, por ejemplo, con un fasor, que puedo tomarlo como fasor de referencia, y la amplitud será A. Supongamos que las ondas tienen la misma amplitud. Y luego, las ondas que salen de A, como tienen que recorrer un camino diferente, el fasor se encontrará en otra posición. Vamos a suponer que se encuentra así, y la amplitud de ese fasor es también A. Porque la amplitud de cada ondita es la misma, ¿vale? Entonces, este fasor representa en el punto P las ondas que llegan desde el foco B y este otro representaría las ondas que salen desde el foco A. Muy bien, esos fasores estarán formando un ángulo alfa. Por tanto, si yo quiero saber ese ángulo alfa, voy a aplicar algo que es muy importante, la constancia del parámetro número de onda K, que es 2pi sobre lambda, pero que en definitiva me guarda siempre una relación constante entre ángulo y distancia. Por tanto, podré escribir que el número de onda K igual a 2pi sobre lambda es igual a alfa sobre la diferencia de caminos, que es R' menos R, o R menos R'. El signo no interesa, ¿vale? El signo no interesa para nada. Por lo tanto, yo podré calcular el ángulo que mantienen esos fasores en el punto P de esta forma. Puede ser K por R' menos R, o también como K es 2pi sobre lambda, me quedará 2pi por R' menos R dividido
lambda. Qué feo quedó esa raya de dividir, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a ver una cosa. Supongamos que si este es el punto P, está sucediendo lo siguiente. Llega una cresta de la onda que parte, por ejemplo, del foco B, y esa cresta va a interferir con un valle que está llegando de las ondas que parten del foco A. Entonces, ¿cómo estarán los fasores en ese punto? Los fasores provenientes de cada foco estarán de esta forma. Uno será para arriba, pero vamos a hacerlo en colorcito rojo, ¿vale? Uno para arriba y el otro para abajo. Y como las amplitudes son iguales, si nosotros sumamos esas amplitudes, me va a dar como resultado una amplitud de 0. Entonces, ¿cuánto tendrá que valer el ángulo? Bueno, el ángulo alfa, en este caso, será un ángulo de 180 grados o un múltiplo de 180 grados, que es lo mismo que un ángulo pi en radianes o un múltiplo del ángulo pi en radianes. Entonces, siempre que nosotros tengamos esta disposición de los fasores en un punto, la interferencia será destructiva y ese punto no va a oscilar y se considera que ese punto es un nodo, ¿vale? Y en este caso diremos que la interferencia es destructiva. Interferencia destructiva. Bien, por otro lado, ¿qué puede suceder? Puede suceder que al punto P llegue una cresta proveniente del foco B y que se superpone con otra cresta idéntica de las ondas que vienen de A. Entonces, en ese caso, los dos vectores se van a sumar de esta forma y la amplitud en ese punto será el doble de la amplitud de cada una de las ondas. Entonces, en ese caso, vamos a estar hablando de una interferencia constructiva. Interferencia constructiva. En nuestro problema concreto, vamos a sustituir y nos queda 2pi por r' menos r, que son 15 metros, dividido lambda, que es 6. ¿Esto cuánto nos da? 30 sobre 6, que es 5pi. Entonces, ¿esto qué es? Un múltiplo entero de 180 grados, que es pi. Por lo tanto, averiguando simplemente esto, ya sabemos que la interferencia es destructiva. Lo pondremos que en el punto P la interferencia es destructiva, por lo tanto su amplitud será 0, y ese punto no estará vibrando y no habrá ninguna función que describa esa vibración porque no existe. El punto P está quieto. Entonces el problema habrá terminado sin hacer más cálculos. Vamos a hacer un análisis de la interferencia constructiva en el punto B. Así que vamos a poner por aquí interferencia constructiva. Vamos a ver, supongamos que la diferencia de caminos de las ondas que salen de este foco hasta el punto P y las que salen de este otro foco hasta el punto P, supongamos que la diferencia que hay es esta distancia menos esta, o esta distancia menos esta. Pero claro, esta distancia es una longitud de onda, ¿no? Esta distancia es una longitud de onda. ¿Qué significa? Que al punto P van a llegar al mismo tiempo los valles o las crestas. Por lo tanto, la interferencia en el punto P será una interferencia constructiva y la amplitud de la onda resultante en el punto P será el doble de la amplitud, que será esto, la amplitud A, que tiene cada una de las onditas. Entonces, en este caso, la diferencia de caminos es 0. Entonces vamos a escribir que la diferencia de caminos es, en este caso, 0. Entonces tendré una interferencia constructiva en el punto P. Ahora vamos a considerar, al igual que antes, esta distancia es igual que esta. Entonces, la diferencia de caminos
entre las ondas que salen de A y las que salen de B será esta distancia menos esta. Pero veamos una cosa, aquí hay una longitud de onda, ¿no? Y aquí hay otra longitud de onda. O sea que yo aquí tengo lambda y lambda. Una y dos longitudes de onda. Y aquí arriba tengo una longitud de onda. Es decir, que en este caso la diferencia de caminos es de una longitud de onda. Y entonces volveré a tener una interferencia constructiva en el punto P porque estarán llegando valle con valle al mismo tiempo o cresta con cresta estarán llegando simultáneamente al punto P. Y vibrará con una amplitud doble, como dije antes, en la interferencia constructiva. Seguimos. Supongamos ahora que también esta distancia y esta son iguales, es decir, el punto P está ubicado de tal forma que esta distancia sea igual a esta. Entonces la diferencia de camino será esta distancia menos esta. 3 lambda menos lambda nos da 2 lambda. Así que delta X es igual a 2 lambda. En general, podríamos seguir con este razonamiento de forma tal que podríamos escribir que delta X es igual a m por lambda, donde m puede ser 0, 1, 2, 3, etc., longitudes de onda. Es decir, que siempre que la diferencia de caminos sea un número entero de longitudes de onda, habrá una interferencia constructiva, y entonces si la amplitud de las ondas es A, la amplitud de la onda en el punto P será el doble de la amplitud. ¿Vale? Eso es lo que corresponde a la interferencia constructiva. Vamos a ver ahora la interferencia destructiva. Imaginemos ahora la siguiente situación. Esta distancia de aquí hasta P es lo mismo que esta distancia de aquí hasta P. Entonces, la diferencia de caminos será esta distancia menos esta. Supongamos que esa diferencia de caminos es tal que cuando tenemos una cresta proveniente del foco B, tenemos un valle proveniente del foco A. Entonces, si este patrón valle, cresta, cresta, valle sigue hasta el punto P, la interferencia será destructiva. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En este caso, la diferencia de caminos sería delta X igual a lambda menos lambda sobre 2, que eso nos da lambda sobre 2. Y podemos escribir que la diferencia de caminos es 1 lambda sobre 2. La siguiente situación, ¿cuál sería? Supongamos que el punto P ahora está en otro lugar, tal que la diferencia de caminos es esta distancia, que viene a ser 1, 2 lambdas, estos serían 2 lambdas, menos esta distancia que sería lambda sobre 2. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la diferencia de caminos será igual a 2 lambda menos lambda sobre 2. Ponemos como un denominador 2 y arriba nos queda 4 lambda menos lambda. Entonces la diferencia de caminos nos dará 3 lambda sobre 2. Entonces, podríamos seguir con este razonamiento para la interferencia destructiva y podríamos escribir que delta X es igual a un número impar de medias longitudes de onda. Es decir, que cada vez que la diferencia de caminos me dé un número impar por lambda sobre 2, yo ya sé que en el punto P voy a tener una interferencia destructiva y que por lo tanto la amplitud del punto P será 0. Y por lo tanto la función de onda que describa, o la función del movimiento armónico simple, mejor dicho, que describa el movimiento de ese punto, no existirá porque ese punto estará en reposo. Entonces, ¿cómo podemos hacer ante un problema de onda como este que aparece aquí? En una prueba o examen, o en la EBAU, nosotros tenemos que tener lo que se dice la mosquita detrás de la oreja y pensar que lo más probable es que me pongan, si hay un problema de interferencia, una interferencia destructiva o una interferencia constructiva. Entonces yo me puedo ahorrar un montón de tiempo si detecto eso rápidamente.
Por ejemplo, yo voy a sospechar que aquí puedo tener una interferencia destructiva. Entonces, ¿qué deberá cumplirse? Deberá cumplirse que la diferencia de caminos deberá ser igual a un número impar de lambda dividido 2. Entonces, vamos a ver, la diferencia de caminos es 15 metros. Eso será igual a un número que yo no sé si es un número impar todavía, lo quiero averiguar. Lambda es 6 sobre 2. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 15 es igual a un número, 6 sobre 2 es 3. Despejo ese número y me queda 15 dividido 3, que me da 5. Entonces, este número es impar. Como este número es impar, se me están dando las condiciones para que en el punto P de la letra del problema la interferencia sea destructiva. Entonces, simplemente yo, poniendo esta expresión y luego explicando que la amplitud en el punto P es 0 porque la interferencia es destructiva, el problema ya ha terminado. Y le voy a decir que, porque me dice, a ver, ¿qué es lo que pide? En el punto P, la amplitud del movimiento ondulatorio que procede de A y procede de B. Se pide la función del movimiento que se produce en P. Entonces, ¿qué le voy a decir? Que el punto P está en reposo. No hay ninguna función que describa el movimiento de ese punto porque simplemente está en reposo. Bueno, espero que se haya entendido. Les pido los errores a la hora de hablar porque estoy sumamente cansado, porque tengo mucho trabajo. Y bueno, si tienen que hacer sugerencias o dudas, me los dejan en el comentario. Si les gustó el vídeo, por favor, denle like, no les cuesta nada. Están reconociendo mi tiempo, mi trabajo, que es para ustedes, para que triunfen. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.